Nuestro siguiente invitado apunta que los deseos son estados de conciencia y en su última obra nos viene a presentar una serie de principios basados en leyes de los místicos de la antigüedad para poder hacer realidad nuestros deseos. Pero ¿por qué una persona o personas consiguen ver realizados sus deseos y otras no? ¿Existe una realidad invisible? ¿Cómo podemos elevar el nivel de conciencia? ¿Cuál es el legado del místico americano del siglo XX, Neville Goddard? ¿Qué principios metafísicos abordó? ¿En qué sentido la Biblia es un manual de manifestación? ¿Cuáles son las diferencias entre la ley de la asunción, desarrollada por Neville, y la conocida como ley de atracción? ¿En qué consiste el poder de la gratitud? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Raymond Sansó, licenciado en Ciencias Económicas, entrenador para emprendedores con conciencia, director del Instituto de Expertos, escritor y autor de El Código de la Manifestación, de Ediciones Obelisco. Estimado Raymond Sansó, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, un placer volver contigo. En este sentido, Raymond, cuando hablas de código, ¿te refieres a un conjunto de leyes y principios que se manifiestan en lo que en el libro nombras como 12 poderes, por ejemplo? Sí, es un código porque reordena una serie de leyes dispersas aquí y allá, que además yo también de alguna forma aprendí de un místico americano, Neville Goddard, que ya se fue del planeta en el siglo pasado, y que es un auténtico desconocido y que me extraña muchísimo como una persona tan profunda y que tuvo éxito en su época porque daba muchas conferencias y escribió 10 libros, que no encontrara ninguno en castellano, así que me tuve que leer sus 10 libros en inglés y ordenando algunas de sus ideas, espero haberlo hecho bien y no me lo tenga en cuenta Neville Goddard, espero haber puesto en este manual, en este código, en estos 12 pilares o leyes, algunas de sus ideas que yo creo que nos van a ayudar a todos a manifestar nuestros deseos. Bueno, apuntas que este conjunto de principios, tal y como los has ordenado y sistematizado, conforman el código de la manifestación y son una tecnología espiritual para convertir lo invisible en visible. ¿A qué te refieres cuando hablas de la única realidad y que el mundo visible que percibimos es menos real que la realidad invisible? Sí. Bueno, mira, si vamos al cine y miramos la pantalla, parece que allí están ocurriendo cosas. De hecho, allí hay imagen, hay sonido y es todo muy aparente y parece que efectivamente están pasando cosas allá, pero en realidad tenemos una pantalla en blanco donde está ocurriendo algo, si es que ocurre, es atrás, es en la cámara de proyección, es en la misma película o en el proyector, ¿no? Y eso mismo es lo que está ocurriendo. Los seres humanos estamos proyectando en este mundo material que no es nada más que una pantalla en blanco todas nuestras creencias, paradigmas, emociones, comportamientos. Y entonces, obviamente, allá ocurren cosas, ¿no? Lo que llamamos mundo, pero no está ahí donde hemos de solucionar nuestros problemas. Hemos de empezar a dar soluciones espirituales a problemas materiales. Voy a poner otro símil. Estoy escribiendo en ordenador y cometo un error de ortografía, no iré a la pantalla del ordenador con una goma de borrar para arreglar el error. Lo que tengo que hacer es ir a la causa, al teclado, y volver a empezar a corregir, ¿no? Y eso es lo que nos ocurre. El mundo está muy bien, pero el mundo es un mundo, como dicen los budistas, es un lugar fenoménico, donde ocurren cosas, pero no es allí donde se gestan. ¿Y dónde se gestan? Bueno, se gestan en el espíritu, en el nivel de conciencia. Bueno, dices que la conciencia, con ese, es la única realidad. ¿Qué papel entonces jugaría la conciencia sin ese? Sí, la conciencia sin ese es el intelecto, es la mente, que es una gran herramienta, pero no es lo que somos. Lo que en realidad somos es esa consciencia con ese, somos espíritu, somos seres espirituales en medio de una experiencia material, ¿verdad? Entonces, los niveles de conciencia son los niveles de paradigmas mentales que tenemos. Una persona, todos nosotros tenemos un cerebro, que es un receptor, tenemos un nivel de conciencia o una mentalidad, le llamaremos así, y esa mentalidad puede cambiar, claro que puede cambiar, puede expandirse, puede mejorarse, puede aprenderse cosas. A nivel que vamos ascendiendo en el nivel de conciencia, vamos creando y manifestando nuestros deseos con más facilidad. Así que diríamos que una persona con un nivel de conciencia más expandido o elevado manifiesta más rápido y más fácilmente sus deseos. En cambio, un nivel de conciencia muy elemental y muy básico, muy burdo, pues tiene que esforzarse, tiene que luchar, tiene que pelear, tiene que competir y no siempre acaba consiguiendo lo que quiere. Si utilizamos solo la fuerza, a veces la fuerza nos da resultados, pero no siempre. En cambio, el poder, que es muy diferente, siempre nos da una respuesta positiva. Y antes mencionábamos de la ley de la atracción, la cual yo estoy de acuerdo, ya está muy bien, pero creo que es muy elemental, es muy básica, porque parte de que quien desea y quien va a manifestar el deseo es el ego, es la mente, es quien visualiza, es quien desea. Y sin embargo, en el código de la manifestación voy más allá y digo, no, la mente es solo un instrumento. Quien va a materializar el deseo es el espíritu.
espíritu, es esa presencia, es esa divinidad que hay en todos nosotros. Y ese paso hacia atrás nos da mucho más poder que no la fuerza que solo tiene el intelecto. O sea que la consciencia es una forma de entender nuestra vida y los demás, la parte de fuera, externa, y la conciencia sin ese sería nuestra propia moral. ¿no? Sí, nuestra ética, nuestra personalidad, nuestros valores, nuestros paradigmas, nuestras creencias, todo aquello que constituye nuestra personalidad o nuestra mentalidad, ¿no? Pero esto se puede expandir, se puede mejorar, se puede de alguna forma entrenar para ser mucho más creativa. Y sin embargo, el ser espiritual ya es perfecto, está ahí, no hay nada que cambiar ahí porque es perfecto y es completo. ¿Y cómo se entrena esta conciencia? Esta conciencia, sí, es una muy buena pregunta. Es una pregunta buenísima, porque claro, una persona dirá, perfecto, vale, entendí, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿cómo paso de un nivel de conciencia a otro superior, no? Bueno, pues podemos hacer por imitación o por aprendizaje, podemos copiar comportamientos y creencias de aquellos a quien les va bien. Es decir, busquemos a gente a quien les parece ir mejor que a nosotros y les preguntamos qué creen, qué piensan, cómo se comportan, qué hábitos tienen, qué han aprendido, qué les funciona, qué no les funciona. Y una forma fácil y barata de hacer esto es leyendo libros. Cualquier libro siempre te proporciona un paradigma, una creencia, una idea, aunque solo sea una idea. Si esa idea, ese paradigma, esa creencia la ponemos en práctica y nos funciona, ya hemos expandido nuestro nivel de conciencia, porque ya no somos el mismo, ahora pensamos diferente, ahora creemos cosas diferentes que la víspera no creíamos. Y eso se puede hacer leyendo un libro y otro, uno puede, o hablando con personas, o yendo a conferencias, aprendiendo de quienes van por delante. O sea que de alguna manera es lo que vienes a hablar en tu magnífica obra de esos 4 niveles de manifestación deliberada. Sí, en los 2 primeros las cosas ocurren por nuestro esfuerzo, porque las hacemos nosotros. En el nivel más básico lo hago yo, ya está, lo manifiesto yo. En el segundo nivel sería lo manifiesta otro por mí, por ejemplo una empresa, creo una empresa y alguien hace algo por mí a cambio de un salario, de lo que sea. Y en el tercer nivel soy yo quien lo atraigo, de alguna forma yo lo entrego a esa presencia, a esa divinidad y le digo, oye, esto es lo que quiero crear y haz que esto ocurra. Cuando sea el momento y cuando salga la oportunidad yo la tomaré, actuaré, pero yo te delego este deseo. Y el cuarto nivel, que así que ya yo no lo conozco, tengo que reconocerlo, es un nivel casi de iluminado, es aquel en el que uno imagina una cosa y automáticamente está en su vida. Insisto, este nivel yo creo que a la humanidad aún le quedan unos cuantos siglos para conquistar. Hablas de leer libros, pero no cualquier libro. Hablas de la Biblia, por ejemplo, en tu manual de manifestación. ¿Cómo la consideras tú, la Biblia? Bueno, la Biblia es el libro de los libros, es un libro al que hay que volver continuamente, ¿no? Para sacar aprendizajes y lecciones. Hay otros, obviamente, claro que los hay, ¿no? Este es uno de los libros que uno tendría que llevarse a una isla desierta. Y en la Biblia, precisamente, hay un decreto, que es el decreto yo soy el que soy, al cual se refiere el propio Dios para nombrarse a sí mismo. Cuando Abraham va y habla a las zarzas ardientes, le dice, ¿y quién les digo que eres? Y la voz le dice, diles que yo soy el que soy. Entonces, yo soy es el decreto que resume esta presencia, esa divinidad que todos por herencia, todos los seres humanos por herencia tenemos, es decir, nosotros conservamos la cualidad de nuestro creador. Nuestro creador es Dios, por tanto nosotros conservamos la cualidad de la divinidad. Aunque no seamos Dios, pero sí conservamos esa cualidad. Y a eso hay que apelar, no al ego. El ego a veces no sabe ni lo que quiere, y mucho menos sabe cómo conseguir lo que quiere, o lo que cree que quiere, o lo que cree que necesitar. Y sin embargo el espíritu siempre sabe perfectamente qué necesitamos, qué nos sienta mejor y qué es lo que queremos, ¿no? Y además sabe cómo conseguirlo, sabe cómo ordenar a las personas, a los acontecimientos, las sincronicidades y hacer que las cosas encajen. Así que vamos a apelar a ese yo soy, a esa presencia, a esa divinidad, y desde ahí vamos a manifestar nuestros deseos con ese poder. Hablas, querido Raymond Sanso, hablas de esos 12 poderes o 12 ideas o leyes universales para conseguir una autodisciplina, con el fin de despertar un poder creativo desconocido hasta ahora y que permita a uno llevar una vida de prosperidad en todos los aspectos de la vida. Háblanos un poquito de esos 12 poderes, por favor. Básicamente voy a mencionar algunas de ellas, sí, porque yo creo que nos puede ayudar a entender todo esto. Por ejemplo, una es que mencionaba, el poder del decreto. El decretar es más que afirmar. Afirmar es decir con la voz o con la mente, y sin embargo decretar es saber que lo que digo es verdad. Eso es decretar. Así que ese sería un poder, ¿no? Otro poder sería el poder de la conciencia, es decir, no actuar desde el ego, sino desde la consciencia, desde el ser interior, el ser real, el ser poderoso. Ese sería otro poder.
Otro poder sería utilizar la ley de la asunción que nos reveló Neville Goddard. Y la ley de la asunción dice algo tan asombroso como: no te limites a tener deseos, sino que conviértete anticipadamente en tus deseos. Es decir, siente como si eso ya hubiera ocurrido, aunque no haya ocurrido, aunque todavía no ha ocurrido ahí en el mundo, siente como eso ya está en camino, ya es una realidad tomando forma ahora mismo, ¿no? ¿Y la diferencia entonces entre la ley de atracción sería aquí en este punto? Sí, básicamente que la ley de la atracción en su formulación es mucho más mental. No hay esa emoción de certeza, sino que hay un deseo y hay una visualización, y sin embargo no hay esa emoción de seguridad de que ya ha ocurrido. En la ley de la atracción hay una espera, hay un deseo, hay una incertidumbre incluso. Aquí no, aquí hay seguridad. Y hay otra diferencia más importante aún, es que la ley de la asunción se formula desde la presencia yo soy o desde la divinidad, con lo cual sabes que eres infalible porque te asiste el poder que crea universos. Y sin embargo la ley de la atracción es mucho más mental, es mucho más ego, tiene la fuerza pero no tiene ese poder. Esas son básicamente las diferencias. Un pequeño paréntesis, perdóname. Claro, hablamos de una Biblia que tiene una relación muy directa con filosofías de vida o con varias creencias, ¿no? Pero ¿y si no tenemos? ¿Y si somos agnósticos o somos ateos, ¿no? ¿O no entendemos que la Biblia es un libro de referencia? Muy bien, es una buenísima pregunta porque no es ni mi libro, y creo que la Biblia tampoco, no es un libro para creyentes. En el fondo, en quien deberíamos creer principalmente es en nosotros mismos. Yo creo que, y voy a decir una cosa un poco fuerte, pero yo creo que en el mundo, incluso los creyentes, todos, y los no creyentes, yo creo que todos son ateos, y me explico, no quiero ofender a nadie. Creo que lo somos porque no creemos en nosotros mismos. Es decir, a veces adoramos a un Dios externo, cada religión tiene el suyo, no hay nada que decir, y a veces ni siquiera eso, es decir, ni siquiera un Dios, a nadie, ¿no? Entonces esa falta de autoestima, esa falta de creer en nosotros, yo creo que nos priva de manifestar cosas, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es creer en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos a imagen y a semejanza del Creador, el cual es Dios, sea el que sea y le llamemos como le llamemos, eso ya da igual. Entonces yo creo que en el mundo hay, entre comillas, demasiados ateos. Hemos de empezar a creer en nosotros y, por supuesto, en el Creador de nosotros, ¿no? Y al margen del nombre, porque en el fondo todas las religiones están hablando del mismo, ¿no? De lo mismo. Hay otro, por ejemplo, que antes he mencionado, que es muy interesante, que es el de la gratitud. El ego normalmente agradece cuando le ocurre algo bueno, pero claro, eso está chupado, eso lo hace cualquiera. Claro, si te suben el sueldo, ¿cómo no vas a dar las gracias, no? Por supuesto que las das. Pero vamos a dar gracias, y este es el punto del libro, sin que haya ocurrido nada. Es decir, sin ninguna justificación. Vamos a dar gracias o gratitud infundada, injustificada, porque sí, yo doy las gracias simplemente por cosas que van a ocurrir, que sé que van a ocurrir y que van a ser para mi mayor bien, ¿no? Entonces, dar gracias no es un acto, sino que es un estado de conciencia, es una forma de estar en el mundo. Yo doy gracias, ¿por qué? Por todo y por nada, no hace falta una excusa, ¿no? Y eso manifiesta muchísimos deseos. El ser humano es agradecido en general, y digo en general, y que me perdonen todos porque estamos metiéndolos todos en el mismo saco. Lo digo porque he viajado y he estado de misiones por ahí y he llegado a compartir cosas duras, y entonces te das cuenta que el pobre del primer mundo no tiene nada que ver con el pobre del tercer mundo. Comparto totalmente tu reflexión, y yo diría que, hablando en general, como decías tú, de una forma muy respetuosa, la gran mayoría o el promedio no es agradecido. Hombre, si lo hiciéramos bien, o si lo fuéramos, tampoco nos irían las cosas como van, y cuando uno enciende la tele o lee el periódico, pues hombre, ve que muy bien tampoco estamos haciéndolo, ¿no? Normalmente la gente es desagradecida. ¿Por qué? Porque cree que solo por el hecho de haber nacido tiene derecho a todo. A la felicidad o a que alguien se la dé, a la prosperidad o a que alguien se la dé, a la salud o a que alguien cuide por él. Yo no digo que no nos ayudemos, pero el primer responsable somos nosotros, así que nadie nos debe nada. La vida ya hizo mucho, nos puso aquí en el planeta, así que somos nosotros tal vez quienes debemos algo a la vida, al planeta y a la humanidad, ¿no? Así que deberíamos cambiar esa mentalidad de que porque hay una constitución que dice que tengo derecho a no sé qué, bueno, sí, obviamente, pero también hay deberes en la constitución, ¿no? Y en la vida igual. Así que la mayoría diría que son desagradecidos. Y luego el resto, la minoría, la gran minoría, son agradecidos, pero insisto, es un agradecido, ser agradecido fácil, chupado. Porque claro, cuando alguien te hace un favor, hombre, pues es normal, ¿no?, que le des las gracias. Hasta ahí no le veo ningún mérito. Hasta ahí no veo ningún mérito. El mérito empieza cuando una persona agradece y actúa de una forma agradecida, aun cuando no ha ocurrido nada. Y por decirlo de alguna forma, lo que deberíamos hacer es el hecho de agradecer todo, es decir, agradecer por nada, y además cuando alguien haga algo por nosotros, ni siquiera, o cuando nosotros hagamos a alguien por algo, ni siquiera necesitar que nos den las gracias. Lo que hacemos no lo hacemos para que nos den las gracias, y nosotros a su vez agradecemos absolutamente todo, lo que ha ocurrido y todavía lo que no ha ocurrido.
Correcto, porque además eso te sirve como de experiencia y saber entonces hacia dónde tienes que encaminar tus esfuerzos también por otro lado, ¿no? Y a saber quiénes somos. Yo creo que Claro. al margen de lo que consigamos en la vida, que está bien, es entretenido y divertido, está bien conseguir deseos, pero hay cosas mejores, obviamente. Y una de las cosas mejores que hay que conseguir, que es conseguir lo que uno desea, es saber quién es uno. Cuando uno sabe quién es uno, todos sus deseos desaparecen, porque su único deseo es no olvidar esa identidad que ahora ha recordado, fíjate. Muy buenos estos decretos. Nos habíamos quedado en la gratitud. Raymond, ¿continuamos con alguno más? Sí, ¿O? claro que sí. Podemos hablar también del desapego. Mm. Esa es una ley o un principio fundamental. Es decir, puedes querer todo y tener todos los deseos que tú quieras, pero no permitas que tus deseos te tengan a ti, porque entonces ya no eres libre. Quizá consigas lo que quieres, quizá sí, quizá no, pero has perdido lo más importante, tu libertad, porque tu deseo te tiene y ya no eres un ser libre. Así que cuando hayas hecho todo lo que está en tu mano, cuando ya no puedas hacer nada más para que ocurra aquello que tú deseas, relájate, entrégalo, olvídalo y suéltalo. Desapégate y espera y verás cómo las cosas suceden. Una forma de no autolimitarse por otra parte. Sí, porque uno puede esperar 10 y acaba consiguiendo 20. ¿Cuántas veces la vida nos ha sorprendido y dándonos mucho más de lo que habíamos soñado? Yo mismo, cuando dejé un banco y empecé con este trabajo de escritor, jamás me habría imaginado todo lo que venía, jamás. Ha superado, vamos, con creces cualquier expectativa optimista que hubiera tenido. Bueno, pero eso es porque tú no querías llegar a donde estás, ¿no? No. Por eso no llegó nunca una decepción, ¿no? Exacto. En otras entrevistas que hemos hablado contigo, Ramón, decías, no hay que mirar a largo plazo, hay que ir consiguiendo pequeñas metas para conseguir aquella meta grande que puede estar o no dentro de tu línea, pero esas pequeñas metas conseguibles son las que van a hacer que vaya uno creciendo, ¿no? Las Claro, cosas, claro. como dicen los budistas, las cosas maduran poco a poco Claro. y se toman el tiempo que el reloj interno tiene, el cual yo desconozco. Yo no sé el reloj interno, solo conozco el mío, pero no el suyo. Entonces tengo que dejar que las cosas maduren y ocurran en su momento más propicio. Y eso forma parte de la sabiduría. Y como tú muy bien dices, ¿no? Al final uno entrega sus deseos a quien, a su ser interior, a su yo, a su sabio interior, a la paciencia, a la constancia, a la persistencia. Y eso crea auténticos milagros. Acabas consiguiendo muchísimas cosas simplemente sabiendo esperar y sabiendo, pues siendo una persona disciplinada. Ya ves que es un valor que hoy está muy olvidado. Todo llega en esta vida y cada cual en función a cómo lo trabaje recibirá su premio en mayúscula o premio en minúscula. Que se lo da a sí mismo. No nos olvidemos que ahí afuera no hay nadie que nos esté juzgando, ni castigando, Claro. ni premiando, sino que cada uno acaba cosechando aquello que ha sembrado en sí mismo. ¿Desapego? ¿Alguno más? Sí, alguno más. Siempre se puede mencionar alguno más. ¿Qué tal la oración, Raymond? La oración, vale, esa me encanta. Bueno, pues fíjate que la oración siempre es, normalmente la entendemos, parte de un ser desvalido que necesita algo, quiere algo y que cree que no lo puede conseguir y por tanto ora, está orando, pidiendo. Eso, claro, le está dando una mentalidad. Primero nos dice que no sabe quién es, porque un ser capaz no tiene que pedir a otro. Y lo que estoy diciendo en este libro es que la oración es para ti mismo. La oración no es para alguien superior a ti. La oración es para ti, para que tú te des aquello que crees necesitar o crees desear. Y que tú te conviertes en la oración. De hecho, tu comportamiento y tus emociones se convierten en la propia oración. La oración no es algo que tú dices de vez en cuando, sino que tú cada día, tus actos, tus hábitos son ya la oración. Y entonces el deseo no tiene más remedio que ocurrir, porque nadie se puede oponer a ese poder que crea universos. Y además, como es una forma de estar en el mundo, no es una cosa que haces el domingo, o que cuando toca, cuando marcan las normas, se ora. No, tu vida es una oración continua. Y eso es lo que manifiesta los deseos. Así que le doy una vuelta al concepto de oración que tenemos en la cabeza. Sí, porque hay gente que se creen que orar o rezar es, no sé, se aprenden una letanía o se aprenden, pues no sé, el Padre Nuestro, ¿no? Y ya está. Y Sí. lo sueltan como un loro, ¿no? Y Como ya un está. loro. Y con eso, y luego a continuación, por favor, Dios, que me toque la lotería, ¿no? O Dios, que Sí. pueda pagar la hipoteca, ¿no? Sí. Es que esto no es así, ¿no? Es infantilismo. Es infantilismo, ya toca madurar espiritualmente Claro. y primero saber quiénes somos. Y cuando uno sabe quién es, entonces ya no está orando desde la desesperación o desde la separación, sino que está orando desde la unión con eso. Lo que está claro es que no somos de los que vamos a misa
prisa nos damos golpes de pecho y luego al desvalido que está en la puerta ni lo miramos porque pensamos que es como si fuera una colilla, ¿no? Y el mundo va como va. Luego tenemos la nevera llena y tenemos que tirar la comida porque hemos comprado más de la cuenta. Y bueno, lo decía un día el padre Olarán, que hasta que en este mundo no dejemos un poco la soberbia o la vanidad, ¿no? En el cubo de la basura, seguirán habiendo pobres y seguirán habiendo ricos. No hay más, ¿no? Vivimos en un mundo de vibraciones. Los mantras están ahí, la gente cuando reza hay una vibración, las piedras tienen una cierta vibración que conectan también con nosotros, los animales. Hay un campo vibratorio ahí que si fuéramos capaces de verlo, de visionarlo, o incluso hasta de sentirlo, porque no tenemos esa percepción, al menos los que no tenemos una facultad propia, aunque sí podemos notarlo en ciertos momentos. Si tuviéramos esa certeza, gracias, de que eso es así y lo notáramos, sería estupendo, Raymond. Sí, porque eso nos devuelve todo el poder, el cual nunca hemos perdido, siempre está ahí. Lo que pasa es que no lo utilizamos. Ver el mundo desde una visión cuántica nos permite entender todo esto. Y aunque no todo el mundo pueda entender la física cuántica, que es compleja, sí podemos intuirla. Y cuando nos hablan de ella o de estos principios, intuimos que es cierto, que eso resuena en nosotros y que tiene mucha verdad, ¿no? Y además tenemos muchos ejemplos de que las personas, sin hablarnos, nos influimos solamente por nuestra presencia. Una persona entra en una sala y crea una sensación, una emoción, ¿no? Y eso tiene que ver con esa parte no visible, ese campo magnético de ondas o de vibración o de energía, le podemos llamar de muchas formas, ¿no? Y también una madre y un hijo que se influyen en la distancia, a través del pensamiento. Todo esto nos tiene que llevar a pensar que cada vez que pensamos algo, ese pensamiento nunca va a morir, ese pensamiento va a existir siempre. Así que tenemos que ser responsables y ecológicos con lo que pensamos, porque un pensamiento una vez pensado va a estar siempre creando algún tipo de realidad en algún lugar y en algún nivel que ahora yo desconozco. Así que ojo con lo que yo pienso, porque podría y lo hará afectar a otros, y también ojo con lo que piensan otros, porque me va a afectar a mí con certeza, ¿no? Y eso es bueno. Yo creo que esto nos pone a todos juntos en esta nave planeta que surca el espacio y nos da responsabilidad, poder a todos. Todos nos influimos mutuamente y tenemos que ser responsables de qué influencia estamos creando en el mundo, aunque no la veamos. En este libro, Raymond Sansó condensa las revelaciones del olvidado místico Neville Goddard mediante la llamada Ley de la Asunción. Asimismo, profundiza en el yo soy que antes comentaba y aplica enseñanzas, esta forma de ver la vida e incluso ver el trabajo que uno puede llegar a hacer antes o preparándose para el día de la partida. Así es, autodescubrirnos. Yo creo que es el trabajo más importante de un ser humano, es saber quién es, descubrir quién es o recordarlo básicamente, porque siempre lo ha sido. Y a través de ese conocimiento ya tienes un poder que te acompaña a manifestar deseos ya muchísimo más. Y lo que decíamos antes, el gran regalo de saber quién eres no es que puedas manifestar todo lo que deseas, lo cual está muy bien, sino que es esa certeza, esa paz interior que te transmite saber quién eres y saber que si no olvidas eso nunca, nunca te tiene que faltar de nada. Raymond Sansó, ha sido, como siempre, un verdadero placer escucharte. Gracias de corazón. Gracias, Raymond.